Em, Creo que lo comentamos en la clase pasada de que hoy día íbamos a pasar un poquito como a otro tema, ya no es tan familiar como los anteriores. Si te fijas bien, todo lo que hicimos anteriormente en las clases pasadas fue lógica y números naturales, ya, porque todo lo que era sumatoria, sucesiones o incluso el tema del binomio, lo, lo podemos como encapsular en parte de los números naturales. Ahora vamos a saltar un tema a veces más difícil para los estudiantes porque hay muchas fórmulas, que es la parte de trigonometría, que nos va a ir metiendo de a poco a la geometría, ¿ya? Al final del curso vamos a estar graficando hipérbola, elipse y cosas de ese estilo, pero sí es necesario que sepamos algunas cosas básicas más que nada de ángulos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la clase de hoy día va a ser súper explicativa, ¿ya? No van a haber muchos ejercicios ni ejemplos como de certamen, si tú lo quieres ver así, sino que va a haber harta materia y vamos a tratar de construirlo desde lo más de abajo posible hasta llegar como a la cosa de usabilidad. Así que les dejo como tarea personal que esta parte de cronometría se la tomen bien en serio en ayudantía y en el taller, ¿ya? Porque como les digo, no vamos a alcanzar hoy día a hacer mucho ejercicio. Hoy día lo vamos a dividir en trigonometría como tal, algunas funciones e identidades. Las identidades son las que te van a ayudar como herramienta el día de mañana, pero necesitas para eso saber toda la materia de ángulos. Y aquí un poquito de cháchara respecto al ángulo. Tú sabes que si te pidiera a alguien de 5 años explicar lo que es un ángulo, uno se tuve un poco y no sabe cómo explicarlo, dice que son dos líneas que están juntitas, pero en realidad hay definiciones matemáticas, ya la geometría euclidiana, la que utilizamos nosotros el día a día, que podemos ver las cosas en 2 o 3 dimensiones, consiste en dos semirectas que tienen un punto común. Y si te acuerdas bien, la semirecta es una recta que tiene un inicio, pero no tiene fin. Entonces, al final del día, un ángulo no está limitado por algo de un tamaño fijo, sino que en realidad el ángulo está conformado por algo infinito, pero que tienen puntos en común, ¿ya? Que el ángulo es lo que está acá entre medio. Ahora, si el día de mañana te toca ver algo como más teórico, hay unas geometrías como que son más tiradas de las mechas, tienen definiciones distintas, como conjunto del plano generados por la rotación de una semirecta, bla. En realidad no nos va a interesar mucho, ¿ya? Quédate con que en la geometría euclidiana, la que estamos utilizando el día de hoy, son dos semirectas, pero que tienen un punto común, y esa figura es un ángulo. Hay algo interesante que suele confundirnos, que es la medida de un ángulo. El ángulo lo mido en grados positivos, lo mido en grados negativos. La convención es que si es antihorario, es positivo, y si es horaria, se va midiendo en forma negativa. Me explico. Tal vez aquí sería bueno poner un ejemplito. Este ángulo lo voy a medir de abajo hacia arriba, o sea que voy en la dirección de las manecillas del reloj, o en anti la dirección, o antihorario. O sea que este ángulo va a ser positivo. Caso contrario, si estás en el horizonte y, entre comillas, lo haces hacia abajo, estás siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, entonces este ángulo va a ser negativo. Ahora, es súper capcioso esto porque en realidad tú podrías considerar que este es tu horizonte y hacia acá se mide y ahí va a ser negativo, y podrías también considerar que ese es tu horizonte y hacia acá es positivo. En realidad no importa mucho. Lo que te importa es saber cuál es tu horizonte o tu eje de referencia, y de ahí hacer las mediciones hacia arriba, hacia abajo, o hacia las manecillas del reloj, o hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Eh, en cualquier caso, van a ser condescendientes o van a ser iguales, dependiendo del ejercicio o de lo que quieras medir, ¿ya? En unas partes de slide más vamos a ver que en realidad menos 30 grados son 330 grados positivos. Sí. No te preocupes.
Lo que sí es importante es la unidad con que vamos a medir los ángulos. Generalmente estamos acostumbrados a hacerlo con grados, ¿ya? Decir que una circunferencia completa mide 360 grados y que en la práctica uno lo puede dividir en 360 pedacitos y cada uno de esos mide 1 grado. Sin embargo, si esa precisión te queda corta, podrías dividir los grados en 60 partes iguales, ¿ya? Y cada parte se va a llevar 1 minuto y tú lo denotas con una comilla. Y como te imaginas, el minuto también se puede dividir en 60 partes iguales, que van a ser segundos. Por lo tanto, una precisión súper buena de un ángulo utilizando el grado sexagesimal podría ser, no sé, 53 grados, 42 minutos y un segundo, chuta. Pero incluso así te podría faltar precisión, ¿ya? Y lo otro, a ver, por un lado es bueno porque todos conocemos lo que son los grados, pero por otro lado es mucha notación, si te fijas, tanta, minutos, segundos, y que te podría faltar incluso precisión. Así que eso no es tan bueno. En cambio, los radianes utilizan otra forma de medir los ángulos que son equivalentes. Digo, tú puedes hacer la transformación de uno hacia el otro, pero miden el ángulo utilizando como referencia una circunferencia unitaria. Me explico. Imagínate que esta circunferencia tiene radio 1, ¿sí? Y tú sabes que el perímetro es 2 por pi por radio. En nuestro caso, como el radio vale 1, 2pi. Entonces, tu perímetro de la circunferencia unitaria, digo unitaria porque tiene radio 1, esa es la idea, es 2pi. Entonces, utilizando esa como referencia, podrías dividir el ángulo como referencia el perímetro que toma, o el manto de la circunferencia que toma el ángulo en cuestión. Te fijas que acá en el ángulo, ese es el ángulo, y haces la proyección de cuánto del perímetro agarra. Si el ángulo fuera más grande, haces de nuevo la proyección. Entonces, si el ángulo fuera así, muy grande, vas a darte cuenta que va a tomar la mitad de la circunferencia y la mitad del perímetro va a ser pi. La transformación entre uno y otro es una simple regla de 3, en el sentido de que la relación entre 2pi y 360, esto es la circunferencia completa o los 360 grados. Entonces, la razón entre tu ángulo medido en radianes y tu ángulo medido en grados, la notación puede que sea un poco fea, va a ser constante. En la práctica, por ejemplo, si quieres pasar de 15 grados a X radianes, no sabes cuánto, lo que tienes que hacer es tomar esta regla de 3, es decir, ya tengo los grados, reemplazo el 15 y esto lo tomo como incógnita. Entonces, 15 por 2pi dividido 360 te va a dar pi partido 12. ¿Ya? Lo mismo que te comentaba, si tomas la mitad de la circunferencia, tú sabes que son 180 grados y la mitad de 2pi es pi. Lo mismo sería para un ángulo recto. Es 1/4 de circunferencia y 2pi dividido 4 te queda pi medios. ¿Bien? ¿Cuáles son ángulos que nos deberían interesar? Porque vamos a ver más adelante que vamos a poder obtener los valores rápidamente. Van a ser 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios. Con eso ya deberíamos poder trabajar súper bien y hacer otros ángulos. Denme un segundo. Ya. Aquí un poquito de dibujito, ya lo que recién estamos hablando. Pi medios es en realidad 90 grados, pi es 180 y así sucesivamente. Esta es la parte interesante, que la medida de un ángulo no se limita a valores entre 0 y 2pi, sino que tú podrías darle vueltas a la circunferencia.
A ver, me explico. Voy a dibujarlo acá abajito. Me quedó horrible. La imagen que tienes ahí, una circunferencia. Wow. Ya, tienes una circunferencia, discúlpenme, la Cata se está tratando de subir al computador. Em, y podría decir, ya, ¿sabes qué quiero medir? Este ángulo, ese ángulo. Y lo que vas a hacer en la práctica es, te vas a tomar el eje, tu eje de referencia y vas a medir en sentido antihorario para que sea positivo. Y eso te va a dar algo, voy a inventarte, te va a dar pi partido 16, por dar un ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, esta forma de medir los ángulos perfectamente podría pasarse de 2pi. Y decir, ya, llegué acá. Y este ángulo también se puede reescribir como 2pi, que es la vuelta completa, más el pi sexto, que digo, pi partido 16 que habíamos conversado. Lo mismo sucede si tú quieres hacerlo al revés. Partes de acá, lo haces en sentido horario, y ese ángulo, que va a ser un ángulo gigante, te va a dar una medida negativa, pero que va a ser equivalente a este mismo. ¿Qué tienes que qué tiene que quedar en tu cabeza acá? Que puedes hacer la medición antihoraria, o sea, positiva, y además pasarte de 2pi, 4pi, 8pi, infinitos pi, y también puedes hacer la rotación horaria para hacer un ángulo negativo y también te puedes pasar. Por lo tanto, no te queda solamente en el intervalo entre 0 y 2pi, sino que se expande a básicamente del menos infinito al infinito. Es útil, no mucho, pero sí cuando veas ángulos que son muy grandes, 80pi y 88.000 pi, tú puedes pasarlo o hacer una transformación para quedar entre 0 y 2pi. Eso es lo interesante. ¿Ya? Eh, la idea subyacente de los radianes, uno dice, ya, me explicaste los radianes con la circunferencia unitaria, pero ¿qué pasa si la circunferencia no es unitaria? En realidad lo que uno hace es considerar que existe un radio R que no conoces, sabes que la longitud que está contenida en el ángulo va a ser S, así que la fórmula, que es parecida como a la del perímetro, pero solamente con ese pedacito que te queda ahí, es S, o la longitud o el perímetro encapsulado en el ángulo, es R veces el ángulo, en radianes. Eso es lo importante. Por lo tanto, ese ángulo va a ser constante siempre y cuando la relación entre la longitud del arco y el radio sea constante. ¿Qué te quiero contar con esta fórmula igualdad? Es que en realidad no necesitas que la circunferencia sea una circunferencia unitaria para utilizar radianes, sino que lo puedes extender a todas las circunferencias de cualquier radio. ¿Bien? Y aquí viene lo interesante. Ya sabemos lo que es ángulo, ya sabemos que lo podemos medir en grados, sabemos que lo podemos medir en radianes, sabemos que podemos pasar de uno al otro y sabemos también que podemos hacer ángulos negativos, positivos en los radianes. Pero ¿qué tiene que ver la trigonometría? La trigonometría tiene que ver con el estudio de los ángulos dentro de las circunferencias. Y las circunferencias, como te decía, tú puedes dar las vueltas. Puedes dar muchas vueltas y hacer relaciones entre que 2pi es lo mismo que 4pi, que 6pi, 8pi, y así las vueltas que tú quieras. Con eso en mente, vas a ir teniendo un periodo. Cada vez que le des una vuelta completa a la circunferencia, vas a mantener una igualdad, ¿cierto? Eso en matemática, la periodicidad se puede definir o se puede, sí, establecer matemáticamente considerando una función cualquiera, ¿ya? Sabiendo cuál es su periodo, que en nuestro caso sería 2pi, y una función periódica va a cumplir lo siguiente. Si tú tienes un punto en tu dominio, cualquiera sea, y le agregas
el periodo, vas a volver a la función evaluada en ese punto. Me explico. Imagine que tu función es el ángulo de X. Entonces vas a tener una circunferencia, perfecto, por acá, dijimos, esto va a ser X. Oh. Y además sabes que el periodo de esta función debería ser 2pi. Oh. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el ángulo? Estoy inventando una función, no es como que haya un valor, pero es el ángulo de X más 2pi. Y me dice, ya, el ángulo de X es hasta acá, y si le sumo 2pi es una vuelta completa, y si te fijas, llegué al mismo punto de la circunferencia. Por lo tanto, si quiero obtener, te voy a inventar el punto donde está la circunferencia del ángulo, es una función periódica, porque a pesar de que le sumes X más 2pi, que es el periodo, vas a volver al mismo punto. Esto no es solamente de las funciones trigonométricas, hay funciones que son de ese estilo, hay funciones que se pueden aproximar a eso. Generalmente lo puedes ver cuando hay, no sé, pues, ventas de cosas que son de ciertas estaciones, ¿ya? Pero no es el caso de hoy en día. Algo importante que uno me podría decir, oye, en realidad, si tú dices que el periodo es 8pi, también funciona, porque le das 4 vueltas y llegas al mismo punto. Pero en la práctica, como para evitar esos problemas, uno siempre utiliza que el valor P, el periodo, va a ser la mínima constante que satisfaga esta relación y que en realidad lo llamamos el periodo fundamental. Mucho nombre, no te preocupes por ese periodo fundamental. Sí, recuerda que una función periódica necesita un periodo que hace que los valores se repitan, ¿ya? Esto es súper, súper importante, ¿ya? Esto es un ejemplo, pero esta es la formulación matemática, ¿ya? Lo vamos a poner en rojo incluso. Ustedes saben también por la parte de cálculo que para una función esté bien definida, el argumento tiene que vivir en el dominio. Por lo tanto, esta parte, aunque parece un poco trivial, es súper, súper importante, ya que el valor donde vas a evaluar y el valor más el periodo, ambos tienen que pertenecer al dominio de la función. Ya. Ahora cosa interesante. Ahora piensa que vamos a tener la circunferencia unitaria y le vamos a agregar un sistema coordenado o un plano cartesiano donde podemos determinar que hay puntos X y Y que están viviendo en ese plano cartesiano. Esos puntos podrían vivir donde ellos quieran, ¿cierto? Podrían vivir acá, 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 acá. Para efectos de las propiedades que vamos a pensar ahora, nos van a interesar solamente los puntos que pertenecen a la circunferencia o que están sobre la circunferencia, que serían este punto acá, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Que en realidad son infinitos puntos, porque ustedes saben que los puntos no tienen masa. Esos son los puntos que me interesan. Si acoto el dominio solamente entre 0 y 2pi, para cualquier punto que esté en la circunferencia, le va a corresponder un único ángulo que esté entre 0 y 2pi. ¿Ya? Esto puede que suene un poco redundante, pero nos va a poder ayudar nos ayuda en realidad para las definiciones subsiguientes. ¿Cuál es la pregunta aquí de rigor al final? Que si tú tienes un punto, sabes que ese punto le corresponde un único ángulo. Y además, si tienes un ángulo, sabes que ese ángulo le corresponde un único punto. ¿Ya? Sería raro que un ángulo tuviera un punto acá y un punto acá. Como que no tiene mucho sentido cuando lo estamos viendo gráficamente. ¿Hay funciones que permiten eso? Sí, pero las funciones de ángulo no. ¿Ya?
A ver, déjenme redibujar esto. O en realidad lo voy a copiar y pegar. Porque aquí es donde vienen las funciones trigonométricas. Ya. Aquí, por favor, préstame mucha atención, sobre todo los que no vieron trigonometría en el colegio. Piensa en lo siguiente. Este punto, el XY, que está acá, lo voy a marcar en verde, en realidad está conformado por dos componentes, la X y la Y. Si bajas o haces la proyección hacia los ejes verticales y horizontales respectivamente, te va a quedar algo de este estilo. Fíjate, ¿eh? Está acá, no sé si se alcanza a ver. Parece que sí. Lo voy a borrar. Ese valor de ahí es X, ¿cierto? Porque te desplazaste X hacia la derecha, por lo tanto corresponde al punto X, algo. Lo mismo pasa, ¿cuánto te desplazaste hacia arriba? Te desplazaste Y, que sería eso. Ahora hazle un zoom a este triangulito y te va a quedar lo siguiente. Voy a tratar de usar todos los colores que puedan. Te va a quedar ahí, ahí y acá. Y está el ángulo teta y tú sabes que esto vale X, la base, y que la altura vale Y. ¿Ya? Como estamos en un plano ordenado, ¿ya? Y son puntos cartesianos, tú sabes que este ángulo de acá vale 90. ¿Ya? En el de arriba quedó horrible, pero usted me entiende. El de abajo también. Ya. Entonces, las funciones trigonométricas que son las bases para el resto del estudio van a ser seno, coseno y tangente. ¿Ok? Van a haber otras que aquí no sé por qué. Ah, yo la tapé. Cotangente. Pero que todas se construyen a partir de seno y coseno. El seno de un ángulo tiene que ver o se relaciona con la altura que proporciona el ángulo en la proyección de la circunferencia. Sonó como un trabalengua, ¿cierto? Pero piénsalo así. Tengo un ángulo, que es este, llego a este punto en la circunferencia, y me pregunto, ¿cuánto me moví en el eje Y? ¿Cuánto te moviste en el eje Y? Te moviste Y. ¿Ya? O, si esto hubiera sido A, B, me hubiera movido B. ¿Ya? Es un número nomás al final del día. Esa relación de B es el seno. Solamente lo hago con la circunferencia unitaria por el momento, pero ya vamos a extenderlo para circunferencia más grande. ¿Ya? Pero como spoiler, en realidad este I es un I partido 1. ¿Por qué va a ser un I partido 1? Porque el radio de la circunferencia unitaria también vale 1. ¿Ya? Pero todavía no es el momento. En cambio, el coseno tiene que ver con cuánto te mueves en el eje horizontal. Entonces, de nuevo, tengo mi ángulo teta acá, veo dónde es el punto de la proyección de la circunferencia, hago una proyección al eje X y me pregunto, ¿cuánto me moví? ¿Cuánto te moviste ahí? Si es A, si es 5, no, no puede ser 5, si es 0.1, si es 0.3, lo que sea, eso va a valer el coseno. Y lo mismo, en realidad va a ser X partido Y. Finalmente, la tangente es una relación entre cuánto te moviste en el eje vertical y cuánto te moviste en el eje horizontal. Por lo tanto, es Y partido X. Obviamente, la restricción es que el eje X te hayas movido por lo menos a algo. Si no te moviste nada, te va a quedar un número partido 0 y eso tú sabes que es indefinido. ¿Ya? Hasta ahí. Respiro. ¿Alguna duda? ¿O voy muy lento, voy muy rápido?
Por mí todo bien. ¿Sí? Súper. Ya, no tengan miedo, recuerden de preguntar o de escribir en el chat de cualquier cosa. Ya, ¿Alonso? cuéntame. Es que no entendí nada. Ya. Perfecto. Pero mira, primero, estamos claros que hay una circunferencia unitaria que está en un plano cartesiano y que la circunferencia unitaria es que tiene radio 1, ¿cierto? Claro. Perfecto. Ahora tú tienes que decir, ya, dependiendo del ángulo que voy a preguntarme, ese ángulo podría tener propiedades. Ese ángulo podría ser ahí, o podría ser S, o podría ser S, cualquier ángulo, ¿cierto? Cualquier ángulo, cualquiera afuera, va a tener una proyección en la circunferencia. Y lo puedes pensar que es donde corta al borde. ¿Sí? ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Ya, para ahora la trigonometría, lo que quieres saber de primeras es cuánto te moviste en los ejes verticales y horizontales. Entonces, hagamos el ejemplo con otro ángulo. Por ejemplo, pensemos en, lo voy a hacer con otro color, no sé, con rosado. Ahí. Tienes el ángulo, pongámosle, no sé, pues gamma. Entonces tú te preguntas, ¿dónde cortaste? Acá. Y te fuiste para acá, que es S. Digamos que ese valor de ahí, te voy a inventar, vale 0.8. Y el valor del eje Y va a valer 0.5. Entonces, el seno te va a preguntar cuánto te moviste hacia el eje horizontal. Y en este caso, digo, en el eje vertical. Al final del día, lo único que haces con la función seno de un ángulo, digamos, seno de gamma, va a ser 0.5. Porque te moviste en la proyección 0.5 hacia arriba. En cambio, el coseno te pregunta cuánto te desplazaste en el eje horizontal. Y tú en realidad tomas tu ángulo gamma, ves la proyección, haces la proyección de nuevo hacia el eje horizontal. Entonces el coseno de gamma va a ser menos 0.8, porque te moviste hacia la izquierda. En realidad es un menos. ¿Hay queda más claro o todavía no? Ya no entiendo, sí, sí, sí. Perfecto, ya. Con eso en mente, yo creo que vamos a poder concluir todo el resto. Porque esta es la parte que complica. Eh, Van a ver tal vez en algún apunte o en algún libro que a veces le ponen aquí coseno de X, o le ponen en realidad coseno, y aquí ponen que es seno. En lugar de poner X e Y, como que renombran los ejes verticales y horizontales, e incluso a veces le ponen coseno de teta y seno de teta. Así que no se asusten. Coseno es relacionado al eje X, el seno relacionado al eje Y. La tangente tienes que entender que es solamente una forma de relacionar cuando te mueves hacia la derecha, hacia la izquierda, cuando te mueves vertical versus cuando te mueves horizontal. Y finalmente, la cotangente, la secante y la cosecante son las inversas. Entonces tienes que pensar, tangente, la inversa es la cotangente. Si este era seno partido coseno, esta va a ser coseno partido seno. El coseno comienza con C, la inversa empieza con S. O sea, si el coseno es X, la secante va a ser 1 partido X. Seno empieza con S, la inversa va a empezar con C. O sea que si seno vale I, la cosecante va a valer 1 partido I. Esas cosas se las tienen que vender. Eso ahí y eso ahí. Esas son sus inversas. Con eso en mente, que ya sabemos cómo se construye para la circunferencia unitaria, vamos a poder de alguna forma olvidarnos un poco de la circunferencia y traspasar todo esto a un triángulo. Porque al final del día, si te fijas, lo que hicimos acá fue proyectar triángulos. ¿Será ese? ¿O será uno más así? ¿O si teníamos un ángulo por acá? El triángulo que se proyecta es ese, así sucesivamente. Siempre son triángulos proyectados. Por lo tanto, ya te puedes olvidar un poco de qué es la circunferencia unitaria y que el radio vale 1. El radio en nuestro caso siempre va a ser la hipotenusa. Ahora piensa un triángulo rectángulo que la hipotenusa ya no vale 1, vale alguna constante C.
El problema aquí es que vamos a agregar un poquito de complejidad en el sentido de que las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, van a depender del ángulo que estés mirando. ¿Ya? Me explico. Este triángulo rectángulo tiene dos ángulos que son de interés, el ángulo alfa y el ángulo beta. Yo te dije que el seno tiene que ver con cuánto te moviste en el eje vertical o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, piensa en este ángulo alfa. El seno va a ser el cateto opuesto, ¿ya? ¿Cuál es el único cateto que no toca a este ángulo alfa? Este sí lo toca, así que no lo considero. Este es la hipotenusa, no la considero. Este cateto no está tocando el alfa. Entonces, por eso es el opuesto. Seno va a ser el cateto opuesto partido la hipotenusa. Fíjate que me voy a devolver un slide. Voy a borrar aquí un poquito. Chuta. Y quiero que te fijes en el primer ángulo que hicimos. El primer ángulo que hicimos, el seno, dijimos que era I, que es el cateto opuesto al teta, cateto opuesto, partido de la hipotenusa, I partido 1. Así que esta relación de ver la circunferencia unitaria se puede extrapolar o generalizar a triángulos rectángulos. Seno va a ser cateto opuesto, partido de hipotenusa, A partido C. El coseno habíamos dicho que era un desplazamiento horizontal, que en nuestro caso va a ser el cateto adyacente. ¿Qué significa adyacente? Que está tocando el ángulo. Para el alfa, entre este cateto y ese cateto, el único que lo está tocando es este de acá. Así que va a ser B, lo que te moviste hacia la derecha, partido la hipotenusa, C. Finalmente, la tangente es en realidad seno partido coseno, pero cuando dividas se van a eliminar la hipotenusa. Así que al final del día, la tangente, a ver, lo voy a explicar mejor. Tangente de un ángulo va a ser seno de ese ángulo partido coseno de ese ángulo. El seno de ese ángulo va a ser, dijimos, opuesto, partido hipotenusa, y el coseno va a ser adyacente, partido hipotenusa. División de fracciones significa que mantienes la primera igual y la segunda la das vuelta, de que C partido B. Eliminas la C porque son distintas de 0 y te va a quedar A partido B. Pero el A no es nada más que el cateto opuesto y el B es el cateto adyacente. Y siguiendo la misma idea, C no empieza con S, entonces su inversa es la cosecante, que empieza con C. Si este era cateto opuesto partido hipotenusa, la inversa va a ser la hipotenusa partido el cateto opuesto. Ahora, ojo, ojo, ojo. ¿Quién sería entonces el seno de beta? Porque fíjate que todos los ejercicios de acá, todos los ejemplos están con alfa. Y aquí entonces uno lo que podría hacer es dar vuelta todo el triángulo para que te quede así. Te queda acá el beta y aquí el alfa y hacemos lo mismo. Lo extrapolamos al eje vertical y al eje horizontal y hacemos todo el show. Pero en realidad eso ya no va a hacer falta, sino que con esta definición de catetos supuestos y catetos adyacentes, te es mucho más fácil. Porque fíjate, ¿quién es el cateto opuesto de beta? Aquí tengo beta, ¿cierto? Entonces el cateto opuesto ahí, como dijeron, B. Porque este cateto no está tocando el ángulo. Entonces te va a tocar B y la hipotenusa se mantiene C. Aquí vas a ver que hay como un mundo de posibilidades porque en realidad aquí el seno de beta es equivalente al coseno de alfa. Y tiene sentido porque en realidad estos ángulos están manteniendo una suma de 180 grados. Este ángulo de acá ya no te interesa mucho. Entonces, si alfa crece, beta va a decrecer. Entonces, siempre va a haber una relación de mantener la suma de los ángulos constante. Y como estamos manteniendo los lados constantes, para uno
el cateto opuesto va a ser beta, pero para el otro, el cateto adyacente va a ser el mismo B. Así que aquí las posibilidades se van abriendo y van saliendo hartas propiedades. Esto lo vamos a poner una estrellita porque hay que entenderlo. Pasemos ahora un poco como a las propiedades fundamentales de los triángulos. La propiedad super, mega, recontra fundamental es la relación entre seno y coseno, o sea, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esto no lo vamos a demostrar, pero viene del teorema de Pitágoras. Porque yo te dije que seno tiene relación con el cateto adyacente, no, cateto opuesto, coseno tiene relación con el cateto adyacente, así que vas a tener como cateto al cuadrado, entre muchas comillas, va a ser como un cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Y ahora tú me vas a decir, oye, pero recién me explicaste que seno y coseno pueden ser para cualquier triángulo. Haz la prueba, tira aquí con el ejercicio anterior que seno cuadrado va a ser b partido c, habíamos dicho, eso va a ser al cuadrado y después te va a quedar un cuadrado acá, eso se van a ir eliminando al final. Entonces, esta relación, que es fundamental, te sirve para cualquier triángulo. ¿Alguien puso algo? ¿No? Está. Sorry. Ya. Las propiedades de acá abajo, yo les voy a ser súper honesto. Yo no me las sé de memoria porque salen de esta propiedad fundamental. Ahora, si se te olvidan, hay una forma súper fácil de generarlas. Piensa esto. ¿Dónde lo escribo? Tienes seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual 1. Ahora todo esto, divídelo por seno cuadrado o coseno cuadrado. Digamos que lo voy a dividir por seno cuadrado. Seno cuadrado de teta, partido seno cuadrado de teta. Y aquí te queda seno cuadrado de teta. Pero, seno de teta, partido seno de teta, es 1. Coseno, partido seno, tú sabes que eso es cotangente. Tal vez si quieren me devuelvo. La cotangente es el adyacente partido opuesto, o sea que es coseno partido seno. Entonces, coseno partido seno es cotangente, y como está al cuadrado, es cotangente al cuadrado de teta. Y 1 partido seno va a ser la cosecante cuadrado de teta. Ahora se van a preguntar, aquí apareció la tercera propiedad. La segunda, en lugar de dividir por seno, hay que dividir por coseno. No hay nada del otro mundo. Ojo con la notación. Ojo, ojo. Aquí vamos a poner un ojo. Ojo. Seno cuadrado de teta es distinto a seno de teta al cuadrado. Esta nomenclatura que estamos utilizando en la izquierda es un abuso de notación de lo siguiente. Esto es seno de teta y todo eso al cuadrado. Esto es, a ver, estas dos cosas son iguales. En cambio, la parte de la derecha, que yo les digo que es distinto, es tomas el ángulo lo elevas al cuadrado y después le sacas la función sinusoidal. En cambio acá es, toma el ángulo tal cual está, obtén la función sinusoidal y ahí recién aplicar el cuadrado. ¿Ya? Es una cosa de notación y es súper común como equivocarse. ¿Ya? Así que ojo con eso. Las propiedades de abajo no tienen mucha gracia porque si te acuerdas bien, te dije que el seno era el cateto opuesto, lo podríamos decir así como cateto opuesto, partido hipotenusa, y la cosecante, que es la inversa, es la hipotenusa, partido del cateto opuesto,
Así que todo se elimina y te queda 1. Y es porque son las inversas. Ya tiene todo el sentido del mundo. Lo mismo, coseno de alfa es igual, digo, lo puedes multiplicar por la secante, y la secante es 1 partido coseno. Eso te queda 1. Así que lo único que te está diciendo esto es quiénes son las inversas. La inversa al seno, la cosecante. La inversa al coseno, la secante. La inversa a la tangente, la cotangente. Es lo único que te está diciendo. Así que, ¿qué cosas hasta el momento tenemos que saber? La identidad fundamental y además cuáles son las inversas de las trigonométricas principales. Bueno, aquí un poco de las cosas que te había comentado, que seno de alfa dijimos que era el opuesto partido de la hipotenusa, pero es lo mismo que el coseno de beta, porque es el adyacente partido de la hipotenusa. Como alfa y beta tienen esta relación de que ambos tienen que sumar 90, lo puedes escribir así. Alfa más beta igual 90. Por lo tanto, beta vale 90 menos alfa. 90 grados, disculpe. Y de ahí sale algo súper interesante, que fíjate, puedes reescribir la función sinusoidal del seno de alfa como el coseno del mismo alfa. Fíjate, este 90 menos alfa era el beta. O sea que seno de alfa se puede escribir como coseno de beta, que es lo mismo que 90 menos alfa. Pero 90 en realidad se puede escribir en radianes como pi medios. Entonces, seno de alfa va a valer coseno de pi medios menos alfa. Y aquí, ojo de nuevo, primero se resuelve eso y después se le aplica el coseno. Eso te sirve como cuando tienes ángulos que son más grandes de 90, ya tienes como el ángulo de 175 y lo quieres desplazar para entender o para tener una medida que ya conoces. Eh, Son cosas que te podías aprender de memoria, pero si entiendes la relación de dónde sale, después vas a poder trabajar más libremente. Ya ustedes se han dado cuenta que yo soy como más o menos anti fórmulas porque la memoria es súper frágil, súper frágil. ¿Ya? En el mismo sentido, el coseno de alfa va a ser seno de beta y beta se va a escribir como 90 menos alfa, o sea que si tienes el coseno y lo quieres traspasar a seno, es pi medios menos alfa, ¿ya? Es ambas iguales. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Se fijan que hemos construido como de a poquito. Empezamos hablando de ángulos, después de circunferencias, circunferencia unitaria, después de triángulos y ya estamos empezando con propiedades de trigonometría. Veamos entonces. ¿Alguna identidad fundamental en el triángulo? ¿Qué me interesa ahora? Me interesa saber cómo puedo construir o cómo puedo obtener valor de una suma de ángulos. Pensemos en coseno de alfa más beta. Ya ese va a ser nuestro ejemplo. Para hacer la demostración va a ser súper gráfica, ¿ya? Donde vamos a utilizar la geometría clásica de que cada arista va a denotarse por una letra y que, no, cada vértice, no estoy inventando, cada punto de una letra y cada arista va a determinarse como las dos letras que lo componen, el inicio y el fin. Ya, entonces vamos a considerar dos triángulos. El triángulo OAB, que va a tener un ángulo de elevación alfa, y el ángulo OBC, que va a tener este otro ángulo beta de elevación. La idea es que no lo hago con valores, no te voy a decir que esto vale 5, que esto vale 3, porque la idea es demostrar que va a funcionar para todas las cosas. Tampoco te voy a decir que este vale pi medios y que este vale pi tercios, sino que vamos a encontrar una fórmula de hacerlo completamente general, ¿ya? Entre comillas, una fórmula. Ya, pues el coseno de alfa más beta sería el coseno de todo eso, ¿cierto? ¿Cuál es el triángulo que corresponde a el ángulo alfa más beta? Va a ser el siguiente. Déjenme rayarlo de otro color para que se note. Va a ser OD
DC y CO. Si te fijas, ese ángulo, digo, ese triángulo ODC tiene un ángulo alfa más beta. Ese es O, alfa más beta. Súper. Y ahí obviamente tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ya, pues entonces, ¿qué significa el coseno? Coseno significa que es el cateto adyacente, que sería este de acá, OD, partido la hipotenusa, que sería OC. Pero el OD, tú lo puedes escribir como desde el O a la A, todo eso, y le restas este cachito. Eso es súper, súper importante. Este de acá se puede escribir como S menos el otro cachito. Como va a estar en el numerador, tú mantienes el denominador y los numeradores los separas. Entonces, el coseno de alfa más beta, hasta el momento lo podemos escribir como AO partido OC menos DA partido OC. Que como que no tiene mucha relación, ¿cierto? Como que uno dice, oye, no va a aparecer ninguna trigonometría de ahí. Ahora lo ideal es que vamos a descomponer esto y vamos a utilizar ya las cosas que sí conocemos. Por ejemplo, la primera, el AO partido OC, vamos a multiplicar inteligentemente por OB. ¿Ya? Este de acá, a ver, lo voy a reescribir aquí abajito. AO partido OC, lo puedes escribir como, le multiplicas OB partido OB y puedes reescribirlo, ¿por cierto? Te puede quedar AO partido OB por OB partido OC. ¿Ya? Eso te lo permite porque estamos multiplicando la fracción por un 1 inteligente. ¿Ya? Porque en realidad tú puedes simplificar eso y vuelve al valor original. Eso ya no debería ser problema para nosotros. ¿Por qué justo lo hicimos con el OB? Porque fíjate que AO, que es todo ese, y el OB, ese de acá, entre esos dos forman el ángulo alfa. Entonces estoy armando el ángulo alfa. ¿Por qué forma el ángulo alfa? Porque ahora puedo utilizarlo para encontrar otras funciones trigonométricas que dependen del alfa y o del beta. Entonces, AO partido OB, que sería ese, es el cateto adyacente de alfa dividido la hipotenusa. O sea que esto de acá es el coseno de alfa. Magia. No es magia, es porque uno va armando ese uno conveniente de lo que le convenga en realidad. Porque tú podrías haber multiplicado aquí por 10 partido 10, sí, pero no te hubiera servido de nada. Entonces el OB se hizo específicamente para armar o que aparezca el coseno de alfa. Finalmente, el que nos queda acá, OB partido OC, es OB partido OC, y de nuevo es el cateto adyacente del beta partido la hipotenusa de beta. Así que es de nuevo el coseno de beta. Y ya para ir terminando, DA partido OC, habíamos dicho que era DA partido OC, vamos a reescribirlo como CE partido OC, porque es el mismo pedacito de acá. Y vamos a multiplicar por CB inteligentemente. Este CE partido CE partido CB, es nada más ni nada menos que, espérate, CE partido CB es el seno de alfa, déjame acordarme por qué, esto es como por las proyecciones de los ángulos. CE, se me fue. Y eso que lo hice en la semana. CE, esto es CE partido C.
Ya, si bien recuerdo, este de acá, por las proyecciones, este de acá es alfa. Entonces te queda CE, que es el opuesto, partido CB, que es la hipotenusa. Sí. No me acuerdo la propiedad, para serles bien honesto, porque aquí tenemos estas proyecciones, pero podrían no creerme de que esta relación es la misma, que este es un alfa. Pero al final del día, como les decía, independiente si el alfa está en un triángulo chiquitito o está en un triángulo grande y el mismo ángulo, seno de alfa y coseno de, o seno de alfa o coseno de alfa van a valer lo mismo. Ya para no darles tanto la chachara. Este acá es el seno de alfa y después el CB partido OC, que sería CB partido OC. Ese de ahí te sale directo el seno de beta, porque este es el cateto opuesto con la hipotenusa. Ahí te queda seno de alfa por seno de beta. Así que al final del día, coseno de alfa más beta no es nada más ni nada menos que coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Acá, esto es. Esta yo creo que es más fácil aprendérsela, así como con la mano al corazón. Pero me interesa sí que sepa que no apareció de la nada, sino que hay todo un trabajo detrás. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 15 minutos. Ya, démosle un poquito más rápido. Como seno de alfa, tú lo puedes escribir como coseno de pi medios menos alfa, ya lo habíamos visto. Podemos utilizar la propiedad anterior para encontrar cuánto vale el seno de menos alfa. Fíjate lo siguiente. Eh, Seno de alfa, no, seno de, pongámosle aquí, menos alfa, es lo mismo que coseno de pi medios menos alfa, por lo que ya sabíamos. Aquí, ojo que es menos alfa, por eso estoy con menos menos. Ese menos menos significa que es coseno de pi medios más alfa. Y ahora, utilizando la propiedad anterior, te va a quedar. Es el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ganas con esto? Lo que ganas con esto es que el coseno de pi medios es, tienes una circunferencia con pi medios, que sería acá, pi medios, y te preguntas, ¿cuánto te moviste en el eje horizontal? Porque ese es el coseno. Coseno y este es seno. Cuando estás en pi medios, la proyección es en ese punto. O sea que bajas y no te moviste nada hacia el eje horizontal. O sea que el coseno de pi medios, como te imaginas, es 0. Y ahora, por otro lado, el seno de pi medios es cuánto te moviste en el eje vertical. Pero en el eje vertical, como el radio es 1, te moviste 1. Entonces este de acá vale 1. Así que finalmente 0 por cualquier cosa es 0 y te va a quedar menos seno de alfa, porque te va a quedar seno de alfa por 1. ¿Qué es lo que ganas con esto? Lo que ganas con esto es que te permite pasarte de un ángulo negativo a un ángulo positivo. Así que la buena noticia es que ya no te interesa tanto saberte propiedades de los ángulos negativos, porque siempre los vas a poder transformar al mismo ángulo, pero positivo. Lo que sí es interesante es que el seno de alfa, de menos alfa, es menos seno de alfa, pero que el coseno de menos alfa es coseno de alfa positivo. Aquí no me acuerdo en qué parte de cálculo lo ven, pero se dice que esta función es impar
y esta es una función par. Y esta demostración sería bueno que la hicieran ustedes con las mismas propiedades. Entonces ya vamos agarrando confianza, porque fíjate, tenemos las identidades fundamentales, seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. De ahí salen dos más, que es cuando divides por seno cuadrado o coseno cuadrado. También sabemos cuáles son las inversas de seno, coseno y tangente. De ahí pudimos obtener cómo era escribir el seno de un ángulo en función del coseno de ese mismo ángulo que tenía un desplazamiento de pi medios. Con eso en mente, pudimos armar cómo es el coseno de la suma de ángulos. ¿Ya? Aquí tienes un alfa y un beta, tienes el coseno, y ese coseno de alfa y beta se puede escribir en función de los ángulos principales. Con esa misma propiedad, ahora puedes obtener como otra propiedad, que es que el seno de un ángulo negativo es menos el mismo ángulo. Bueno, en realidad no es que sea negativo, pero es menos el ángulo. O sea que seno es una función impar, y que si tienes el coseno de menos alfa, es lo mismo que el coseno de alfa, una función par. Ahí vamos como sumando herramientas. Ahora la pregunta natural es, ya, si el coseno de alfa más beta se puede reescribir en senos y cosenos de alfa, uno también podría pensar que la suma de ángulos o el seno de la suma de ángulos también se puede reescribir en función de senos de alfa y coseno de alfa. Y la idea es exactamente la misma, fíjate. Es, tomas alfa más beta, tú sabes que seno de cualquier cosa se puede escribir como coseno de pi medios menos esa cosa. Si esa cosa es una suma, te da exactamente lo mismo, porque lo puedes escribir como pi medios menos todo eso. Recuerda que aquí el menos distribuye el alfa y el beta. Si lo distribuyes y después lo puedes juntar el coseno de pi medios con el alfa, y el beta, el menos beta, en realidad dejarlo solito. ¿Por qué te viene bien esto? Porque como reescribimos la suma de una función de seno en un coseno, podemos utilizar la propiedad anterior. Y la propiedad anterior que te decía, el coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primero, el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Y de nuevo, te queda coseno de pi medios menos alfa, pero haces como la vuelta hacia atrás. Si seno de alfa es igual a coseno de pi medios menos alfa, pues de aquí volver al seno de alfa, que es esto de acá, vuelves a seno de alfa. Por otro lado, tú sabes que el coseno de menos beta es el coseno de beta, que es esto de acá, porque es una función par. Entonces, todo este queso de acá, de la izquierda, te queda seno de alfa por coseno de beta. Y siguiendo lo mismo, el seno de pi medios menos alfa, por la misma propiedad del desplazamiento, se puede escribir como el coseno de alfa. Entonces, todo eso es el coseno de alfa. Finalmente te está quedando aquí este seno de menos beta molestando, pero en realidad, por lo que vimos en la slide anterior, seno seno de beta, de menos beta, es menos seno de beta. Este menos se está multiplicando, entonces te va a quedar menos por menos, más. Así que al final del día, te queda que la suma de ángulos, o la función trigonométrica, la suma de ángulos, siempre se puede escribir en función de los ángulos principales. Ya sea el seno, digo el coseno, que es coseno de alfa por coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, es como que es coseno, coseno, seno, seno, y la suma de los ángulos, cuando le quieres aplicar la función seno, es seno, coseno, seno, coseno. Aquí sí tienen que tener ojo con esto, que el orden sí importa, ¿ya? Porque como pueden aparecer unos negativos entre medio, te puede como cambiar el resultado si no usas el orden correcto. Así que ojo con esas cosas. La misma idea, Profe, cuéntame. ¿puede devolverse una ¿Otra más? más?
Sí, solo para sacarlo en el screenshot. Ah, ya, ningún problema. Ojo que en el chat les mandé el link al documento. Ese va a estar actualizado. ¿Ya? Listo, profe. Perfecto. Ya, se me fue la onda, pero creo que es. Hicimos las propiedades para la suma de ángulos y tú te vas a preguntar, oye, ¿y qué pasa con la resta? La resta es súper, súper fácil porque en realidad alfa menos beta se puede escribir como alfa más menos beta. Haces las mismas propiedades, digo, haces el mismo cálculo que te va a quedar el coseno del primero, coseno de alfa, por el coseno del segundo, que sería coseno de menos beta, menos seno del primero por el seno del segundo. Pero aquí viene la magia, que el coseno de alfa, digo, el coseno de menos beta es coseno de beta. Y el seno de menos beta es menos seno de beta, entonces el menos que va a salir de acá se va a ir con el menos de ahí. Entonces te queda coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa más seno de beta. Digo, por seno de beta. En cambio, el seno de la resta de ángulos es exactamente lo mismo. Seno de alfa más menos seno de beta, eso te va a quedar seno del primero, coseno del segundo, más, ahora viene el seno del segundo, por coseno del primero. Coseno de menos beta es lo mismo que coseno de beta, así que queda igual. Y ese seno de menos beta es menos seno de beta, así que se come el positivo. En resumen, uno podría pensar que tienes 4 fórmulas, ¿cierto? Para la suma y para la resta. Pero en realidad la gracia es recordárselo así. Lo voy a escribir acá abajito. Que el coseno de alfa más beta, vamos a escribir así, coseno de alfa más menos beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa por seno de beta. Ya, este es un abuso de notación, ya, que si es más, aquí te va a quedar un menos. Y si es menos, te va a quedar un más. Si es más, menos, si es menos, es más. O sea, como que la suma de ángulos, cuando tienes el coseno, cambia el signo, si lo que es como usar como una mnemotecnia, pero cuando es la suma de ángulos en el seno, el signo se mantiene. Es seno de alfa por coseno de beta, más menos seno de beta por coseno de alfa. ¿Ya? Entonces ahí como que en realidad, muchas comillas de nuevo, te aprendes 2 fórmulas nuevas. Después vienen los ejercicios, pero ya no creo que alcancemos. Repasemos un poquito la clase. Partimos de ángulos, definimos el ángulo. Nos pasamos a cómo se miden los ángulos, grados o radianes. Generalmente los ejercicios van a ser con radianes, ¿ya? Así que ojo con eso. Pasamos a la circunferencia unitaria. De la circunferencia unitaria pudimos determinar cuánto era el seno y el coseno como proyecciones de la esfera unitaria en el plano cartesiano y la proyección que se hacía en la circunferencia. Y ahí hablamos de que el seno era cuánto te movías verticalmente y el coseno horizontalmente. Y uno dice, ya, solamente es la circunferencia unitaria, pero ahora ¿puedo extrapolarlo a cualquier tipo de ángulo en un triángulo rectángulo? Sí, y ahí nos dimos cuenta que al final del día, los senos y los cosenos los puedes tratar como como la relación de catetos opuestos, cateto adyacente, partido de hipotenusa o todas las combinaciones habidas por haber. En ese sentido también te diste cuenta de que un triángulo rectángulo tiene 2 ángulos que son distintos a 90. Entonces, el seno de alfa va a ser lo mismo que el coseno del otro ángulo. Y eso nos va a permitir hacer un poco más de propiedades. Finalmente, ya teniendo toda la parte geométrica en nuestra cabeza, nos fuimos a las propiedades. Y de las propiedades sacamos la identidad fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1, y sus 2 variantes. Sabemos cuáles son las inversas, ya recuerda,
coseno empieza con C, la secante es la inversa porque empieza con S. Y para finalizar la clase, hicimos algunas propiedades de cómo obtener el valor de la suma de ángulos, o el coseno o el seno de la suma de ángulos, o la suma y la resta, pero solamente utilizando los ángulos principales, que sería solamente utilizando coseno de alfa, coseno de beta. ¿Ya? Eso en la práctica va a ser como obtener el coseno de, no sé, pues de 120, pero tú te vas a saber cuánto vale el coseno de 90 y el coseno de 30, y como sabes que esos dos se suman, 90 más 30, 20, digo 120, vas a poder reescribir todo ese ángulo que no te lo sabías con cosas que sí te sabías. Entonces eso yo creo que va a ser para la próxima clase. Eso, si se dan cuenta, como les dije al principio, fue una clase larga, de mucha materia, de hartas cosas, así que para la ayudantía y para el taller, que les toque la parte de trigonometría, tómenselo más en serio, ya, para poder ejercitarlo. Eso, chicos, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, si no lo dejamos hasta aquí y nos vemos el martes.